Hay verdades que se clavan como espinas. Las dices con amor y te destrozan igual. Yo vi lo que vi, con estos ojos que lo vieron nacer, que lo lloraron crecer, que rezaron por él cada noche de su vida. Lo vi todo, y cuando abrí la boca para protegerlo, mi propio hijo me miró como si yo fuera su enemiga. No quiero verte más, mamá. No existes para mí. Sus palabras cayeron sobre mí como piedras, y detrás de él, ella sonreía. Apenas, lo suficiente para que yo lo viera y nadie más. Esa sonrisa me heló la sangre, porque yo ya sabía lo que nadie más sabía todavía. Que Lucía no solo me odiaba a mí, ella quería algo mucho más grande, algo que valía millones, algo que solo conseguiría si yo desaparecía, y si Ignacio también desaparecía. Dicen que una madre que advierte es una madre que molesta, pero una madre que calla, ¿es cómplice de lo que viene? Qué alegría tenerte aquí conmigo. Si estás viendo este video, te pido con mucho cariño que te suscribas al canal. Por favor, necesitamos mucho alcanzar 30,000 suscriptores. ¿Puedo contar con su ayuda? Estamos construyendo una comunidad hermosa de mujeres fuertes. Su presencia es muy importante y su apoyo es esencial para nuestro trabajo, para que sigamos contando historias como esta. Cuéntame también en los comentarios desde dónde nos está escuchando. Nos emociona saber hasta dónde llegan nuestras historias. La sala estaba llena de fotos. Fotos que yo misma había enmarcado. Fotos de Ignacio de niño, de su graduación, de su boda, de mis nietos. Cada rincón de esa casa tenía mi huella. Yo había elegido el color de las paredes. Había ayudado a armar los muebles. Había cocinado en esa cocina cientos de veces. Había consolado a mis nietos en ese mismo sofá cuando tenían pesadillas. Y ahora estaba parada ahí como una extraña, como una enemiga, como una intrusa en el hogar que yo misma ayudé a construir. Ignacio seguía gritando. Su voz temblaba de rabia, de dolor, de algo que yo no reconocía en él. Señalaba la puerta con el dedo. Ese dedo que yo sostuve cuando aprendió a caminar. Ese dedo que yo curé cuando se lo machucó jugando. Ahora me señalaba como si fuera basura, como si fuera veneno. No podía ni siquiera mirarme a los ojos. Desviaba la mirada cada vez que yo intentaba sostenerle la vista, porque en el fondo sabía, en el fondo una parte de él sabía que yo no estaba mintiendo, pero el orgullo es una droga poderosa, y el amor ciego es peor. Yo todavía tenía la taza de café en la mano. Lucía me la había servido cuando llegué, con esa sonrisa perfecta que siempre usaba, con esa voz dulce que engañaba a todos, menos a mí. Me había dicho que tenía que hablar conmigo, que quería hacer las paces, que extrañaba nuestra relación. Mentiras, todas mentiras. La taza estaba fría ya, igual que el ambiente, igual que mi corazón en ese momento, igual que la mirada de mi hijo. Ignacio repetía las mismas palabras, una y otra vez, como si las hubiera memorizado, como si alguien se las hubiera metido en la cabeza. Y yo sabía quién. Siempre fuiste celosa, mamá. Nunca aceptaste que yo fuera feliz. Nunca aceptaste a Lucía. Inventaste todo esto para separarnos, para controlarme, como siempre has hecho. Esas palabras me dolieron más que cualquier golpe físico, porque no eran verdad, porque yo solo quería protegerlo, porque yo había visto lo que nadie más quería ver. Yo intenté hablar. Levanté la mano. Abrí la boca. Las palabras estaban ahí. La verdad estaba ahí. Pero él me cortó de inmediato. No quiero escucharte. Ya no. Estoy cansado de tus mentiras, de tu toxicidad, de tu necesidad de controlar mi vida. Siempre ha sido así. Desde que me casé. Desde que formé mi propia familia. Yo negué con la cabeza. Quise decirle que eso no era verdad, que yo había respetado su espacio, que yo había aceptado a Lucía al principio, que yo solo vine cuando vi algo que no podía ignorar. Pero él no me dejaba hablar. Cada vez que abría la boca, él subía más la voz, hasta que casi gritaba. Esas palabras no eran de él. Ignacio nunca me había hablado así, ni siquiera de adolescente, ni siquiera en sus peores días, ni siquiera cuando le negaba permisos o le llamaba la atención.
Esas palabras tenían otro dueño, otro origen, otra boca que las había dicho primero, y ese dueño estaba sentada en el sofá, con la cabeza gacha, con los hombros caídos, con las manos perfectamente cruzadas sobre su regazo, fingiendo llorar. Yo podía ver sus manos. Estaban quietas, tranquilas, relajadas. Las manos de alguien que llora de verdad tiemblan, se retuercen, buscan algo a qué aferrarse, buscan un pañuelo, buscan consuelo. Las de Lucía estaban perfectamente quietas sobre su regazo, como las manos de una estatua, como las manos de alguien que está actuando. Y entonces la vi. Esa sonrisa, pequeña, casi imperceptible, una curva mínima en la comisura de sus labios. Levantó la mirada un segundo, solo un segundo. Me miró directamente a los ojos y sonrió. Nadie más lo vio. Ignacio estaba de espaldas a ella. Seguía gritándome, seguía apuntándome, seguía destruyéndome con palabras que no eran suyas. Los niños espiaban desde el pasillo, pero nadie más vio lo que yo vi. Esa sonrisa no era de tristeza, no era de dolor, no era de una nuera herida, era de victoria. Era la sonrisa de alguien que acababa de ganar una batalla. Era la sonrisa de un depredador que acaba de atrapar a su presa. Y yo era la presa. Ignacio seguía gritando. Cada palabra era un cuchillo, cada frase era una sentencia. Estás prohibida de ver a mis hijos. No quiero que los contamines con tus venenos. No quiero que les metas ideas en la cabeza. No quiero que les enseñes a desconfiar de la gente. No quiero verte cerca de ellos nunca más. Y devuélveme la llave, ahora mismo, la llave de mi casa. Esa última orden me golpeó como una bofetada. La llave, claro. Lucía había usado eso en mi contra también. Le había dicho que yo había invadido su privacidad, que había entrado sin permiso como una ladrona, que no respetaba su espacio, que había violado su hogar. Saqué la llave de mi bolsa. Con manos temblorosas, la puse sobre la mesa, junto a la taza de café fría, sin decir nada, sin defenderme, porque cualquier cosa que dijera solo empeoraría todo. Escuché un sollozo desde el pasillo, un sollozo pequeño, quebrado. Era mi nieto mayor, el que tenía 8 años, el que me llamaba cada semana para preguntarme cuándo iría a visitarlos, el que me dibujaba tarjetas en la escuela, el que me decía que yo era su abuela favorita. Estaba llorando, y yo no podía hacer nada, no podía abrazarlo, no podía decirle que todo iba a estar bien, no podía consolarlo como había hecho tantas veces antes, porque Ignacio me lo estaba prohibiendo. Mi propio hijo, el hijo que yo acompañé durante sus años de universidad después de que su padre muriera, el joven al que sostuve económicamente mientras terminaba sus estudios, el hombre al que ayudé a convertirse en profesional. Ese hijo ahora era un hombre que me miraba con desprecio, un hombre que había elegido creerle a una mentirosa sobre su propia madre. Yo podría haberle gritado, podría haberle suplicado, podría haberme arrodillado y pedido perdón por algo que no hice, podría haber llorado, podría haber montado un escándalo, podría haber hecho una escena, pero no lo hice. Porque eso es lo que ella esperaba, eso es lo que Lucía quería, que yo me quebrara, que yo perdiera el control, que yo le diera más razones a Ignacio para pensar que estaba loca. Así que no lo hice. Dejé la taza de café sobre la mesa, con cuidado, sin hacer ruido, como si estuviera en cámara lenta. Me puse de pie. Alicé mi falda, respiré hondo, y miré a Ignacio una última vez. Lo miré como si fuera la última vez, porque tal vez lo era. Miré sus ojos, esos ojos que alguna vez me miraron con amor, con admiración, con respeto. Ahora solo había rabia, solo había dolor, solo había confusión, y caminé hacia la puerta, con la espalda recta, con la cabeza en alto, con el corazón destrozado pero con la dignidad intacta, porque podían quitarme a mi hijo, podían quitarme a mis nietos, podían quitarme mi lugar en esa familia, pero no podían quitarme mi dignidad. Eso nadie me lo podía quitar. Pasé junto al pasillo.
Vi a mis nietos asomados desde el cuarto. El mayor tenía lágrimas en las mejillas, lágrimas que corrían en silencio. La pequeña no entendía qué pasaba. Solo miraba con ojos grandes, asustados, confundidos. Me miraban como si estuviera abandonándolos, como si yo hubiera elegido irme, como si yo fuera la mala. Y tal vez era así como me recordarían, como la abuela mala, como la abuela que causó problemas, como la abuela que ya no podían ver. Abrí la puerta. El aire frío de la tarde me golpeó la cara. Era febrero, hacía frío, el cielo estaba gris, parecía que iba a llover. Salí, di 2 pasos, y la puerta se cerró detrás de mí. El sonido fue seco, final, definitivo, como el cierre de un ataúd, como el final de un capítulo, como el fin de algo que nunca volvería a ser igual. Me quedé parada en el porche unos segundos, no sé cuántos. El tiempo se había detenido. Podía escuchar mi propia respiración. Podía sentir el peso en el pecho. Podía sentir cómo el mundo seguía girando mientras el mío se derrumbaba. Caminé hacia mi auto. Las piernas me pesaban como si fueran de plomo. Cada paso era un esfuerzo. Cada paso era una despedida. Saqué las llaves de mi bolsa. Las manos me temblaban. Abrí la puerta. Me senté. Cerré la puerta. Puse las manos en el volante. Y me quedé ahí, mirando la casa donde vivía mi hijo, la casa donde vivían mis nietos, la casa a la que ya no era bienvenida. Y entonces lloré. Lloré como no lloraba desde que enterré a mi esposo. Lloré por mi hijo, por mis nietos, por la familia que acababa de perder. Lloré por las mañanas que ya no pasaría con ellos, por los cumpleaños que me perdería, por las graduaciones futuras donde no estaría. Pero también lloré de miedo, porque yo sabía algo que Ignacio no sabía, algo que nadie más sabía todavía, algo que me aterraba. Y ese secreto me aterraba más que cualquier otra cosa. Lucía no había terminado. Esto no era el final de su plan, era solo el principio. Yo era un obstáculo, y ella acababa de quitarme del camino. ¿Pero qué venía después? ¿Qué más tenía planeado? Arranqué el auto, y mientras me alejaba, miré por el espejo retrovisor. Vi la casa haciéndose pequeña, vi mi vida anterior desapareciendo, y supe que nada volvería a ser igual. Si te está gustando esta historia, por favor, asegúrate que ya estás suscrita al canal. Necesitamos mucho alcanzar 30,000 suscriptores. ¿Puedo contar con su apoyo a nuestro trabajo? Me llamo Refugio, tengo 60 años y soy viuda desde hace 12. Mi esposo Aurelio murió de un infarto fulminante una mañana cualquiera de mayo. Se levantó para ir al trabajo como siempre. Me dio un beso en la frente. Me dijo que volvería temprano. Y a medio camino se desplomó en la calle. Un transeúnte llamó a la ambulancia, pero ya era tarde. No hubo señales, no hubo advertencias, no hubo tiempo para despedidas, solo un adiós que nunca pude darle. Ignacio tenía 18 años cuando perdió a su padre. Ya era casi un hombre, pero seguía siendo un niño en muchos sentidos. Un niño que acababa de perder a su héroe. Estaba en su último año de universidad. Yo vendía tamales de madrugada, me levantaba a las 3, preparaba la masa, el relleno, los envolvía uno por uno y salía a venderlos a las 6. También costuraba para las vecinas, arreglaba dobladillos, hacía vestidos para quinceañeras, bordaba manteles, lo que fuera. Hacía lo que fuera necesario para que a mi hijo no le faltara nada, para que pudiera terminar la universidad, para que no tuviera que abandonar sus estudios, para que tuviera las oportunidades que yo nunca tuve. Nunca pedí ayuda a nadie, nunca me quejé, nunca me di por vencida. Y cuando Ignacio se graduó, sentí que todo había valido la pena. Todo el cansancio, todas las madrugadas, todas las noches sin dormir. Los 2 últimos años de su formación fueron los más duros para mí, pero los enfrenté, por él. Ignacio era mi orgullo. Consiguió un buen trabajo en una empresa de contabilidad. Era amable, trabajador, responsable, cariñoso conmigo. Me visitaba cada semana. Me ayudaba con los gastos. Me decía que algún día me devolvería todo lo que había hecho por él. Y entonces conoció a Lucía.
Fue en una fiesta de la empresa. Ella trabajaba en recursos humanos. Era bonita, educada, simpática. Ignacio llegó a casa esa noche hablando de ella, con una sonrisa que no le había visto en años. Empezaron a salir. El noviazgo fue un torbellino, demasiado rápido para mi gusto. Se conocieron en abril, en julio ya estaban comprometidos, en diciembre se casaron. Yo intenté decirle que esperara, que se tomara su tiempo, que la conociera mejor, que no había prisa. Pero él estaba enamorado, ciego de amor. Me decía que cuando conoces a la persona indicada, lo sabes, que no había razón para esperar, que Lucía era perfecta, y yo no quise ser la madre controladora, la suegra amargada, la que arruina la felicidad de su hijo. Así que callé, tragué mis dudas, y sonreí en la boda. Lucía era encantadora con todos, con mi familia, con los vecinos, con los amigos de Ignacio. Sonreía todo el tiempo. Ayudaba en la cocina cuando venía a mi casa. Traía regalos, flores, pan dulce. Llamaba a Ignacio con apodos dulces. Mi amor, mi cielo, mi vida. Toda la familia la adoraba. Mis hermanas decían que Ignacio había tenido suerte, que Lucía era una joya, que la cuidara bien. Todos menos yo, porque había algo en sus ojos que no me gustaba, algo que no cuadraba, algo frío, calculador, vacío. Cuando sonreía, la sonrisa no le llegaba a los ojos. Cuando abrazaba, el abrazo no tenía calor. Cuando hablaba, las palabras sonaban ensayadas, perfectas, demasiado perfectas. Pero yo no tenía pruebas, solo una sensación, un instinto, esa voz interior que te dice que algo no está bien, y los instintos no son suficientes para advertir a un hijo enamorado. Así que guardé silencio y observé. Lo que nadie sabía era el secreto que yo guardaba. Aurelio había dejado un seguro de vida, una póliza que había sacado años antes, cuando Ignacio era niño. Una póliza millonaria a nombre de nuestro hijo. Eran casi 3 millones de pesos. Yo guardaba ese documento bajo llave, en una caja fuerte pequeña que tenía escondida en mi closet. Ignacio sabía que había un seguro. Su padre le había hablado de eso antes de morir, pero no sabía la cantidad exacta. Yo nunca se lo había dicho. Pensaba hacerlo cuando cumpliera 30 años, cuando tuviera más madurez, más experiencia con el dinero, cuando supiera manejarlo bien, cuando no fuera tan fácil de manipular. Un día, poco después de la boda, Ignacio mencionó el seguro frente a Lucía. Estábamos cenando en mi casa. Él estaba contándole sobre su padre, sobre lo responsable que había sido, y dijo: «Mi papá dejó un seguro para mí, para mi futuro». Yo vi cómo los ojos de Lucía brillaron. Solo un segundo, pero lo vi. «¿Un seguro?», preguntó ella con voz casual, demasiado casual. «Sí», respondió Ignacio, «pero mi mamá lo guarda. Dice que es para cuando sea más grande». Se rió, como si fuera una broma. Lucía me miró y sonrió, pero esa sonrisa no llegó a sus ojos. Desde ese día, noté cómo me observaba cuando visitaba mi casa, cómo sus ojos recorrían cada rincón, como si estuviera buscando algo. Lucía entró a nuestra familia sonriendo. Conquistó a todos, menos a mí. Y creo que ella lo notó desde el principio. Creo que sintió que yo la miraba diferente, que yo no me tragaba el cuento. Y creo que por eso me odiaba, porque yo era la única que veía más allá de la máscara, la única que no aplaudía su actuación. Todo empezó 3 semanas antes de esa pelea terrible, 3 semanas antes de que mi hijo me echara de su casa, 3 semanas antes de que mi mundo se derrumbara por completo. Ignacio estaba de viaje de trabajo. Tenía que ir a otra ciudad a revisar las cuentas de una sucursal. Iba a estar fuera 4 días. Lucía se quedó sola con los niños. O eso creía yo. Eso creíamos todos. Mi nieto mayor había amanecido con gripe, fiebre, tos, malestar. Lucía me llamó esa mañana para decirme que el niño estaba enfermo, que había pasado mala noche. Yo le dije que iría a llevarle un jarabe, uno que siempre me había funcionado con Ignacio cuando era niño, un remedio casero que mi madre me había enseñado,
Lucía me dijo que no era necesario, que ya le había dado medicina, pero yo insistí, porque soy abuela, y las abuelas insisten. Llegué a la casa como a las 11 de la mañana. El auto de Lucía estaba en la entrada, pero había otro auto también, un auto que no reconocí, un BMW negro, nuevo. Toqué el timbre, esperé. Nadie abrió. Volví a tocar. Esperé más tiempo. Nada. No se escuchaba ningún ruido adentro, ningún movimiento. Pensé que tal vez estaban dormidos, que el niño había pasado tan mala noche que todos estaban descansando, o que tal vez Lucía había salido a comprar algo y alguien la había llevado, aunque eso no explicaba su auto en la entrada. Yo todavía tenía una llave de la casa, una copia que Ignacio me había dado cuando se mudaron. Me la dio por si había alguna emergencia, por si los niños necesitaban algo y ellos no estaban, por si pasaba cualquier cosa. Habíamos hecho un intercambio. Yo les di una llave de mi casa, ellos me dieron una de la suya. Era normal, éramos familia, o eso pensaba yo. Dudé un momento. ¿Debía entrar así, sin avisar? Pero pensé en mi nieto enfermo, en que tal vez necesitaba algo, en que tal vez Lucía estaba en la ducha y no había escuchado el timbre. Saqué la llave, la metí en la cerradura, giré. La puerta se abrió. Y entonces escuché voces. Venían de la sala. Una voz de hombre, una voz que no conocía, una voz grave, joven, que se reía. Me quedé paralizada en el recibidor. El corazón empezó a latirme tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Las manos empezaron a temblarme. El instinto me decía que saliera, que me fuera, que no quisiera ver lo que estaba a punto de ver. Pero no pude. Necesitaba saber. Necesitaba confirmar. Caminé despacio hacia el pasillo, paso por paso, sin hacer ruido, casi sin respirar, pegándome a la pared, como en las películas. El corazón me retumbaba en los oídos, y entonces los vi. Lucía estaba sentada en el sofá, en mi sofá, el sofá que yo había ayudado a escoger, con un hombre que no era mi hijo, un hombre joven, mucho más joven que ella. Tal vez 25 años, tal vez menos, bien vestido, con traje gris, con camisa blanca, con reloj caro que brillaba en su muñeca, zapatos italianos, perfume que se olía desde donde yo estaba. Estaban muy cerca, demasiado cerca. Ella tenía la mano sobre su pierna, sobre su muslo, acariciándolo. Él le acariciaba el cabello, le tocaba la cara, le sonreía, y se reían. Se reían como si nada, como si ella no tuviera un esposo, como si ese esposo no fuera mi hijo, como si mi nieto enfermo no estuviera arriba durmiendo, como si esta no fuera la casa familiar, como si no estuvieran traicionando todo. El hombre le dijo algo al oído. No alcancé a escuchar qué. Lucía se rió más fuerte, y entonces lo besó. Lo besó en la boca. Un beso largo, un beso profundo. Un beso que no dejaba duda de nada. No había explicación inocente posible. No había malentendido. No había forma de interpretar esto de otra manera. Lucía estaba engañando a Ignacio, en su propia casa, con los niños arriba, mientras mi hijo trabajaba para darle una buena vida. Sentí náuseas, sentí rabia, sentí dolor, sentí todo junto. Retrocedí sin hacer ruido, paso a paso, conteniendo la respiración, rogando que no me escucharan, que no me vieran. Llegué a la puerta, salí, cerré despacio, con cuidado, sin hacer el más mínimo ruido. Caminé hasta mi auto, las piernas apenas me sostenían. Subí, cerré la puerta y me quedé ahí, temblando, procesando, tratando de entender, de asimilar, de decidir qué hacer. Durante 3 días estuve en un infierno, 3 días sin dormir bien, sin comer bien, sin poder pensar en otra cosa. Las imágenes se repetían en mi cabeza, una y otra vez, como una película que no podía apagar. Lucía besando a ese hombre, Lucía acariciándolo, Lucía riéndose, Lucía traicionando a mi hijo. Y yo tenía que decidir. ¿Debía decirle a Ignacio o debía callarme? Si le decía, tal vez me odiaría, tal vez no me creería, tal vez pensaría que estaba inventando cosas por celos,
por no aceptar su matrimonio, por querer controlarlo. Lucía era muy buena actriz, muy convincente, y si lograba voltear la situación, y si lograba que Ignacio pensara que yo estaba loca. Pero si callaba, ¿qué clase de madre era? ¿Cómo podía ver a mi hijo siendo engañado, siendo usado, siendo traicionado y no hacer nada? ¿Cómo podía mirar a mis nietos sabiendo que su madre era una mentirosa? ¿Cómo podía vivir con eso? Al tercer día tomé la decisión. No podía callar. No importaba el precio. No importaba si Ignacio me odiaba. No importaba si me alejaba de su vida. Tenía que decirle, porque él merecía saber la verdad, porque yo soy su madre, y una madre protege, aunque duela, aunque cueste, aunque destruya. Le mandé un mensaje. Le dije que necesitaba hablar con él, a solas, que era importante, que era urgente. Ignacio me respondió extrañado, preocupado. Preguntó si estaba bien, si había pasado algo. Le dije que estaba bien, pero que necesitaba verlo. Quedamos en una cafetería, un lugar neutral, un lugar público, donde pudiera hablar con calma, donde no hubiera interrupciones. Llegué temprano, pedí un café que no tomé, y esperé. Ignacio llegó 15 minutos después. Se veía cansado del viaje, pero contento de verme. Me dio un beso en la mejilla. Se sentó frente a mí. Pidió un café también, y me preguntó qué pasaba. Yo respiré hondo, y se lo dije todo. Le conté que había ido a su casa, que había encontrado el auto extraño, que había entrado porque nadie abría y estaba preocupada por mi nieto, que había visto a Lucía con otro hombre. Le di todos los detalles, el día, la hora, cómo era el hombre, qué estaban haciendo. No exageré, no dramaticé, no agregué nada que no hubiera visto, solo la verdad cruda y dolorosa. Ignacio se puso pálido, completamente pálido, como si la sangre se le hubiera ido de la cara. Dejó la taza de café en la mesa. Me miró fijamente, buscando en mis ojos alguna señal de que estaba mintiendo, de que estaba exagerando, de que había malinterpretado. Pero yo sostuve su mirada, porque yo no estaba mintiendo. No dijo nada durante varios minutos, solo me miraba, procesando, asimilando, destruyéndose por dentro. Finalmente habló. Su voz sonaba quebrada, dolida. ¿Estás segura, mamá? ¿Completamente segura? Sí, hijo. Ojalá no lo estuviera, pero vi lo que vi. Se quedó en silencio otro rato, luego se levantó, me dio las gracias, y se fue, sin terminar su café, sin decir nada más. Solo se fue. Yo me quedé ahí, sintiendo que acababa de lanzar una bomba, que acababa de destruir algo, pero sabiendo que era lo correcto, que era necesario. Esa misma noche, Ignacio fue a hablar con Lucía. Yo no sé exactamente qué pasó en esa conversación. Nunca me lo contó, pero al día siguiente, temprano en la mañana, Lucía me llamó, llorando, sollozando. Sonaba destrozada. Me dijo que yo había malinterpretado todo, que ese hombre era su primo, que no se veían desde hacía años, que habían estado hablando de problemas familiares, que por eso estaban tan cerca, que por eso se habían abrazado, que lo del beso había sido un saludo cultural, que yo siempre había sido celosa de ella, que nunca había aceptado su matrimonio con Ignacio, que siempre había buscado la forma de separarlos, que esto era el colmo, que le había roto el corazón a Ignacio con mis mentiras. Yo no le creí ni una palabra. Pero ella era muy buena, muy convincente. Lloraba con tanta emoción, hablaba con tanto dolor, y yo supe en ese momento que Ignacio le había creído a ella, no a mí. Supe que había elegido su versión, la versión cómoda, la versión que no destruía su matrimonio, la versión que no lo obligaba a enfrentar la verdad. Y 2 días después vino a mi casa. Vino la pelea, la explosión, el destierro. Vino el momento en que mi hijo me dijo que no existía más para él, pero yo sabía la verdad. Y la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz. Siempre. Las semanas que siguieron fueron las más oscuras de mi vida. Más oscuras incluso que cuando perdí a Aurelio, porque perder a un esposo por muerte
Es dolor profundo, es un hueco en el pecho, es llorar hasta quedarte sin lágrimas, pero perder a un hijo por elección, por rechazo, por abandono, eso es diferente, eso es peor, porque es pérdida con rabia, es pérdida con impotencia, es pérdida sabiendo que la persona sigue viva, pero te ha borrado de su vida. Yo intentaba comunicarme con Ignacio. Le mandaba mensajes buenos días, mensajes preguntando cómo estaba, mensajes diciendo que lo amaba, mensajes pidiendo que al menos me dejara hablar. Todo quedaba sin respuesta. Mis mensajes ni siquiera aparecían como leídos. Tenían una sola palomita gris. Me había bloqueado. Llamaba y me mandaba directo a buzón. Intenté desde otros números. Desde el teléfono de una vecina. Desde un teléfono público. Contestaba. Escuchaba mi voz y colgaba. Una y otra vez. Me estaba borrando de su vida sistemáticamente. Como si nunca hubiera existido. Como si los años que pasamos juntos no significaran nada. Una vecina del barrio me encontró en el mercado un sábado. Doña Lupita. Una señora que conocía a Ignacio desde niño. Me dijo que lo había visto comprando con Lucía y los niños el fin de semana anterior, que se veían felices, que los niños se veían contentos, que Ignacio y Lucía iban de la mano, que se reían, como si nada hubiera pasado, como si mi ausencia no les afectara en absoluto, como si yo nunca hubiera existido. Empecé a cuestionarme a mí misma, a dudar de mi propia memoria, de mi propia cordura. ¿Había visto realmente lo que creí ver? Tal vez solo habían estado muy cerca. Tal vez el beso que recordaba no había sido tan claro. Tal vez yo estaba tan desesperada por tener razón que mi mente había inventado detalles. Tal vez Lucía tenía razón. Tal vez yo nunca había aceptado su matrimonio. Tal vez era una suegra tóxica y no me daba cuenta. La soledad me estaba comiendo viva. Me estaba volviendo loca. Pasaba días enteros sin hablar con nadie, sin salir de casa, mirando el teléfono, esperando que Ignacio llamara, que cambiara de opinión, que me perdonara, aunque yo no había hecho nada malo. Una noche, como a las 11, recibí un mensaje de un número desconocido, un número que no tenía guardado, que nunca había visto. Abrí el mensaje con el corazón acelerado. Decía: «Cuídese, señora. Hay gente que sabe que usted sabe demasiado». Leí ese mensaje 5 veces, 10 veces, 20 veces, tratando de entender. ¿Quién me lo había enviado? ¿Por qué? ¿Qué era lo que yo sabía? ¿Sabía sobre la infidelidad de Lucía? ¿Eso era todo? ¿O había algo más? Intenté responder, preguntar quién era, qué quería decir, pero el número no existía. El mensaje rebotaba. Era un número temporal, desechable. Alguien que no quería ser rastreado. Guardé el celular. Pero no pude dormir esa noche. Me quedé despierta, con la luz prendida, escuchando cada ruido de la casa, cada crujido, cada sonido, esperando, sin saber qué. Al día siguiente empecé a notar cosas extrañas, cosas que antes habría ignorado, pero ahora, con el mensaje en la cabeza, tomaban otro significado. Un auto que no reconocía estacionado frente a mi casa. Era un auto negro, sedán, con vidrios polarizados. No podía ver quién estaba adentro. Estuvo ahí 2 horas, desde las 3 de la tarde hasta las 5. Y luego se fue. No bajó nadie, no pasó nada, solo estuvo ahí, observando, esperando. 3 días después, a la misma hora, el mismo auto volvió. Se estacionó en el mismo lugar. 2 horas exactas, y se fue. Alguien me estaba vigilando. Alguien estaba siguiendo mis movimientos. Alguien quería saber qué hacía, con quién hablaba, a dónde iba. Entré en pánico, un pánico profundo, visceral. Fui a buscar la póliza del seguro, la póliza de Aurelio, la que guardaba bajo llave en mi caja fuerte. Necesitaba verificar que estuviera segura, que nadie la hubiera tocado, que nadie supiera de ella. Abrí el closet, moví las cajas de zapatos, saqué la caja fuerte, marqué la combinación y la abrí. La póliza estaba ahí, intacta, pero algo no estaba bien.
Los papeles estaban desordenados. No era el orden que yo les había dado. Yo soy muy meticulosa con mis documentos. Cada papel tiene su lugar exacto. Los ordeno por fecha, por importancia, por categoría. Y ahora todo estaba revuelto, mezclado, como si alguien los hubiera sacado todos, los hubiera revisado, y los hubiera vuelto a meter apurados, sin cuidado, sin orden. Alguien había estado ahí. Alguien había entrado a mi casa. Había encontrado mi escondite. Había abierto mi caja fuerte. Había buscado algo. ¿Pero quién? ¿Cuándo? ¿Cómo habían entrado? Revisé todas las cerraduras, la puerta principal, la puerta trasera, las ventanas. Todo estaba intacto. No había señales de forzamiento. No había vidrios rotos. No había cerraduras dañadas. Pero alguien había entrado, de alguna forma. Y entonces recordé, la llave. El intercambio de llaves que habíamos hecho cuando Ignacio se mudó. Yo les había dado una llave de mi casa, por si alguna vez necesitaban algo, por seguridad, por familia. Lucía tenía acceso a mi casa, y probablemente había venido cuando yo no estaba, tal vez durante una de esas tardes en que yo iba al mercado, o cuando visitaba a mis hermanas. Había entrado, había buscado, había encontrado la caja fuerte. Pero ¿cómo la abrió? La combinación era la fecha de nacimiento de Ignacio, algo que Lucía conocía perfectamente. O tal vez me había observado abrirla alguna vez, durante una de sus visitas, cuando yo creía que estaba en el baño o en la cocina. Tal vez me había espiado, había visto los números, los había memorizado. Y ahora sabía exactamente cuánto valía mi hijo para ella. 3 millones de pesos, una fortuna, suficiente para matar. Esa noche no pude dormir. Puse una silla contra la puerta de mi cuarto. Puse otra contra la puerta principal. Dejé todas las luces encendidas. Dormí con el teléfono en la mano, con el número de emergencias marcado, lista para llamar a la policía al menor ruido. Pero no pasó nada. La casa permaneció en silencio. Yo permanecí despierta, hasta que amaneció, pensando, tratando de atar cabos, tratando de entender, el mensaje anónimo, el auto vigilándome, alguien revisando mis cosas, alguien buscando la póliza del seguro. Todo estaba conectado, de alguna forma, de alguna manera. ¿Pero con qué? ¿Con quién? ¿Era Lucía? ¿Sabía ella del seguro? ¿Estaba buscando la forma de quedárselo? ¿O era alguien más, alguien que yo no conocía, alguien que trabajaba con ella? La respuesta llegó 2 días después, en la forma de una mujer que nunca había visto, una mujer que apareció en mi puerta, y que lo cambió todo, que me hizo ver que lo que yo había descubierto era solo la punta del iceberg, que debajo había algo mucho más oscuro, mucho más peligroso, mucho más aterrador. ¿Alguna vez has visto a alguien que amas en peligro y no has podido hacer nada para salvarlo? Déjame saber en los comentarios. Eran las 10 de la mañana de un martes cuando ella tocó a mi puerta. Yo estaba tomando café, tratando de distraerme, tratando de no pensar. Cuando escuché el timbre, mi primer instinto fue no abrir, después del auto vigilándome, después de encontrar mis papeles revueltos, después del mensaje amenazante. Ya no confiaba en nadie. Pero algo me hizo levantarme. Algo me hizo caminar hacia la puerta. Miré por la mirilla. Era una mujer, sola, como de 40 años, vestida con pantalón negro y blusa blanca, pelo recogido en una cola, sin maquillaje. Se veía cansada, nerviosa. Miraba hacia los lados constantemente, como si tuviera miedo de que alguien la hubiera seguido. Abrí la puerta solo una rendija, con la cadena puesta. ¿Sí? Pregunté con desconfianza. Ella me miró directo a los ojos. ¿Refugio? Asentí sin decir nada. Ella volvió a mirar hacia la calle, hacia ambos lados, verificando, y luego me habló en voz baja, urgente, asustada. Necesito hablar con usted. Es urgente. Es sobre Lucía. Mi corazón dio un vuelco. Quité la cadena. Abrí la puerta. Ella entró rápido. Yo cerré detrás de ella. Con seguro. Con cadena. Nos sentamos en la sala. Ella no dejaba de moverse.
de mirar hacia la ventana, de tocar sus manos nerviosamente. «¿Quién es usted?», le pregunté. «Me llamo Berenice», respondió, y entonces me dijo algo que me congeló la sangre, algo que hizo que el mundo dejara de girar, algo que confirmó mis peores miedos. Lucía mató a mi hermano. El silencio cayó como una losa, pesado, denso, aterrador. Dejé que esas palabras se hundieran en mí, que se acomodaran, que tomaran significado. Mató, asesinó. No fue infidelidad, no fue traición simple, fue asesinato. Yo fui quien le mandó ese mensaje, continuó Berenice. Yo la he estado vigilando, siguiendo sus movimientos, porque necesitaba estar segura antes de venir a hablar con usted. Necesitaba confirmar que Lucía estaba con otro hombre, que estaba repitiendo su patrón. Berenice se quedó callada unos segundos, dejándome procesar. Luego continuó. Su voz temblaba. Su hermano se llamaba Rodrigo. Había conocido a Lucía hacía 6 años, en una conferencia de trabajo. Ella trabajaba en recursos humanos de otra empresa. Se presentó, simpática, encantadora. Como siempre, empezaron a salir. El noviazgo fue un torbellino, igual que con Ignacio, rápido, intenso, apasionado. Se enamoraron, o al menos eso creyó Rodrigo. Se casaron en menos de un año. La familia de Berenice estaba feliz. Rodrigo había estado solo mucho tiempo y finalmente había encontrado a alguien. Alguien que parecía perfecta. Lucía entró a la familia con la misma sonrisa, con el mismo encanto, con la misma actuación perfecta. Ayudaba en las reuniones, traía postres, preguntaba por todos, recordaba cumpleaños, era atenta, cariñosa, educada. Todos la adoraban. Todos, menos Berenice, porque Berenice también había sentido algo raro, algo frío detrás de los ojos de Lucía. Algo que no cuadraba, pero tampoco tenía pruebas, solo intuición. Poco a poco, Lucía empezó a aislar a Rodrigo. Primero de los amigos. Les decía que sus amigos eran mala influencia, que no lo valoraban, que solo lo buscaban cuando necesitaban algo. Rodrigo dejó de verlos. Luego de los primos. Les decía que su familia era muy entrometida, que no respetaban su espacio, que siempre querían opinar de su vida. Rodrigo empezó a faltar a las reuniones familiares, finalmente de Berenice y de sus padres. Les decía que ellos nunca la habían aceptado, que siempre la trataban diferente, que preferían que Rodrigo estuviera solo. Rodrigo cada vez los visitaba menos, cada vez llamaba menos, hasta que prácticamente dejó de hacerlo. Y entonces Berenice descubrió algo. Rodrigo tenía un seguro de vida, un seguro grande, muy grande, 2.800.000 pesos. Lo había sacado años antes, cuando trabajaba en una empresa que ofrecía ese beneficio, y la beneficiaria era su esposa, Lucía. Berenice no pensó mucho en eso en ese momento. Era normal. Los esposos suelen ser beneficiarios. No había nada raro, hasta que pasó lo que pasó. 6 meses después de la boda, Rodrigo murió. En un accidente de auto. Iba manejando de regreso del trabajo, en una carretera que conocía perfectamente, que había recorrido 1000 veces. El auto salió de la carretera en una curva. Se desbarrancó, cayó varios metros y se incendió. El fuego consumió casi todo. Apenas pudieron recuperar el cuerpo. Apenas pudieron identificarlo. La policía investigó. Hicieron el peritaje, revisaron la escena y concluyeron que había sido un accidente, exceso de velocidad, pérdida de control, mala suerte, caso cerrado. Lucía lloró en el funeral, lloró como viuda destrozada, como mujer que acababa de perder al amor de su vida. Todos la consolaban, todos la abrazaban, todos le decían que Rodrigo había sido afortunado de tenerla. Lucía recibió el seguro, 2.800.000 pesos, una fortuna. Y 2 meses después, desapareció. Simplemente se fue, sin dejar dirección, sin despedirse de nadie, sin dar explicaciones. Como un fantasma, Berenice nunca estuvo convencida. Algo no le hacía sentido. Rodrigo era un conductor excelente, cuidadoso, responsable.
No era de los que corren, no era de los que se arriesgan. ¿Por qué habría perdido el control justo ahí, justo en esa curva, justo 6 meses después de casarse? Contrató un investigador privado con sus ahorros. El investigador revisó todo, habló con testigos, revisó el expediente y encontró cosas que la policía había pasado por alto. El auto había sido revisado mecánicamente días antes del accidente. Estaba en perfectas condiciones. No había razón para que los frenos fallaran. Pero fallaron. Testigos que trabajaban cerca del estacionamiento donde Rodrigo dejaba su auto dijeron que habían visto a una mujer cerca del coche, días antes del accidente, una mujer que encajaba con la descripción de Lucía. ¿Qué hacía ahí? ¿Por qué estaba cerca del auto de su esposo? El investigador también descubrió que Lucía había estado buscando información sobre seguros de vida semanas antes de la boda, sobre cómo funcionaban, sobre cuándo se podían cobrar, sobre qué pasaba en caso de accidente. Berenice llevó todo eso a la policía. Les rogó que reabrieran el caso, que investigaran más, que no lo dejaran así. Pero le dijeron que no había pruebas suficientes, que todo era circunstancial, que podía ser coincidencia, que Lucía ya se había ido y no sabían dónde encontrarla, que no podían hacer nada. Berenice quedó destruida, con la certeza de que su hermano había sido asesinado, pero sin forma de probarlo, sin forma de hacer justicia. Pasaron los años. Berenice siguió buscándola. Contrató investigadores cuando podía. Buscó en redes sociales. Preguntó. Investigó. Pero Lucía había desaparecido completamente. No fue por casualidad que la encontré, me dijo Berenice. Dediqué años a esto. Contraté un servicio especializado de rastreo de identidades, alertas automáticas cuando ciertos patrones aparecieran en bases de datos públicas, matrimonios súbitos, cambios de beneficiarios en seguros de vida, mujeres de cierta edad casándose con hombres que tenían pólizas millonarias. Pagué mucho dinero, pero valió la pena. Un día recibí la alerta. Un nuevo matrimonio registrado. Un hombre llamado Ignacio, una mujer que usaba el nombre Lucía, pero cuyas huellas digitales coincidían con las de mi base de datos. La había encontrado. Berenice la siguió, con cuidado, con paciencia. Anotó sus movimientos, sus rutinas, y descubrió que Ignacio también tenía un seguro millonario, casi la misma cantidad que el de Rodrigo. Yo intenté advertir a su familia antes de la boda, me dijo Berenice con los ojos llenos de lágrimas. Llamé, mandé cartas, intenté hablar con Ignacio. Nadie me creyó. Dijeron que estaba loca, que estaba traumada por la muerte de mi hermano, que inventaba cosas para culpar a alguien, que Lucía no podía ser una asesina. Exactamente igual que a mí. Nadie nos creyó. A ninguna de las dos. Porque Lucía era perfecta, porque Lucía era convincente. Porque Lucía sabía exactamente cómo manipular a la gente, cómo ganarse su confianza, cómo hacerse la víctima. Berenice sacó una carpeta de su bolsa, una carpeta gruesa, llena de documentos, me la pasó. La abrí con manos temblorosas, adentro había de todo. Fotos del accidente de Rodrigo, reportes del investigador privado, copias de los peritajes, movimientos bancarios sospechosos de Lucía, capturas de pantalla de búsquedas que ella había hecho en Internet, testimonios de personas que la conocieron, y más, mucho más. Había registros de otros nombres que Lucía había usado, otros lugares donde había vivido, otras ciudades, otros hombres. El investigador había seguido cavando y había encontrado un patrón. Lucía no era quien decía ser. Su nombre real ni siquiera era Lucía. Era un alias. Uno de varios. Había cambiado de identidad varias veces. Había vivido en diferentes estados y en cada lugar el mismo patrón. Conocía a un hombre, se casaba rápido, él tenía un seguro de vida y meses después él moría. Accidente de auto, caída de escaleras, intoxicación, siempre algo que podía parecer accidental, y ella siempre se iba con el dinero. Su hijo es el siguiente, me dijo Berenice mirándome fijamente,
y usted era el único obstáculo, la única que podía ver la verdad. Por eso la alejó, por eso lo convenció de que usted era el problema, porque necesita estar sola con él, necesita que nadie la vigile, que nadie sospeche, y entonces va a matarlo, como mató a mi hermano, como mató a los otros. Pero, ¿y el hombre que vi con ella?, pregunté. ¿El que dijo que era su primo? Berenice suspiró. Probablemente otro objetivo potencial. Lucía siempre tiene varios planes en marcha, evalúa a diferentes víctimas, ve quién tiene más dinero. ¿Quién es más fácil de manipular? Ese hombre pudo haber sido su siguiente paso si algo salía mal con Ignacio. O tal vez era un cómplice, alguien que la ayuda a crear coartadas. A parecer inocente. No lo sabemos con certeza, pero lo que sí sabemos es que el primo no existe. Revisamos los registros familiares de todas sus identidades. No tiene primos, no tiene familia, todo es mentira. Las lágrimas corrían por mi cara, porque yo sabía que tenía razón, porque todo cobraba sentido ahora. La traición no era por amor, no era por debilidad, no era por pasión, era parte de un plan frío, calculado, diabólico, un plan para alejarme de Ignacio, para eliminar a la única persona que podía protegerlo, para quedarse sola con él y después matarlo, y quedarse con millones, igual que con Rodrigo, igual que con los otros. Mi hijo estaba en peligro real, en peligro mortal, y yo era la única que podía salvarlo. Pero, ¿cómo? ¿Cómo salvas a alguien que no quiere ser salvado? ¿Cómo proteges a alguien que te ha echado de su vida? Miré todos los documentos que Berenice me había traído. Los leí uno por uno. Cada página era peor que la anterior. Cada revelación era más aterradora. Lucía era una depredadora, una asesina en serie, una mujer que mataba por dinero, y mi hijo era su próxima víctima. Tenía que hacer algo. ¿Pero qué? Lo primero que pensé fue ir directamente a la policía, pero Berenice me detuvo. No, me dijo, no todavía. Primero necesitamos intentar llegar a Ignacio, una última vez, con pruebas. Si no nos escucha, entonces sí, vamos con las autoridades. Pero debemos intentarlo. Tenía razón. Intenté llamar a Ignacio otra vez, desde diferentes números, desde teléfonos públicos, desde el celular de Berenice. Nada, todos los números bloqueados, todos los intentos rechazados. Entonces tenemos que ir a él, dijo Berenice. Tenemos que enfrentarlo, aunque sea en público, aunque sea incómodo. Decidí ir a buscarlo en persona. Fui a su trabajo, a la empresa donde trabajaba como contador. Llegué temprano, como a las 8 de la mañana. Antes de que entrara, me quedé esperando en la entrada, vigilando. Berenice se quedó en su auto, por si algo salía mal. A las 8:30 llegó, en su auto, con Lucía. Ella lo había llevado. Lo vi bajar, lo vi despedirse de ella con un beso. Lo vi caminar hacia el edificio. Corrí hacia él. «Ignacio, Ignacio, por favor». Volteó. Me vio. Su cara cambió completamente, de sorpresa a molestia, a rabia. «¿Qué haces aquí? Necesito hablar contigo. Es urgente. Tu vida está en peligro». Se rió, una risa amarga, seca, llena de desdén. «Ya basta, mamá. Ya basta con tus invenciones, con tu drama, con tu necesidad de arruinar mi matrimonio». No es invención. Lucía mató a su esposo anterior. Tiene un historial. Va a matarte por el seguro. La gente empezó a mirarnos. Empleados que entraban, gente que pasaba por la calle. Estaba haciendo una escena. Pero no me importaba. Ignacio me agarró del brazo. Me llevó aparte, lejos de las miradas. Me habló en voz baja, controlada, pero llena de rabia. «Escúchame bien. No sé qué te pasa. No sé si estás enferma o qué, pero necesitas ayuda, ayuda profesional. Esto que estás haciendo no es normal. Ignacio, por favor, tengo pruebas, documentos, testimonios». No quiero ver nada, no quiero escuchar nada. Quiero que te alejes de mí, de mi esposa, de mis hijos, para siempre. Va a matarte, como mató al otro, como ha matado a otros. Ignacio me soltó el brazo. Me miró con una mezcla de lástima y desprecio. «Vete. Y no vuelvas a buscarme, no vuelvas a mi trabajo,
No vuelvas a mi casa. Si vuelves a acercarte, voy a pedir una orden de restricción. Se dio la vuelta y se fue. Entró al edificio sin mirar atrás. Yo me quedé ahí, parada en la calle, humillada, desesperada, impotente, viendo cómo mi hijo se alejaba, caminando hacia su propia muerte, y sin poder hacer nada para detenerlo. Volví al auto de Berenice destrozada. Le conté lo que había pasado. Ella solo asintió, porque ya lo sabía, porque ya lo esperaba, porque le había pasado lo mismo con su hermano. Ahora sí, me dijo con voz firme, ahora vamos a la policía. Ya no hay más opciones, ya intentamos todo, ahora necesitamos ayuda profesional. ¿Y si tampoco nos creen? Pregunté con la voz quebrada. Tenemos más pruebas ahora, tenemos el patrón documentado, tenemos 2 casos sólidos, tal vez 3 o 4 más, tenemos movimientos financieros, tenemos testimonios, no pueden ignorarlo. Y aunque no puedan arrestarla inmediatamente, pueden abrir una investigación, pueden vigilarla, pueden proteger a Ignacio sin que él lo sepa. Tenía razón. No teníamos más opciones. Fuimos esa misma tarde a la comandancia. Pedimos hablar con un detective. Nos hicieron esperar 1 hora. Finalmente nos atendió un detective de mediana edad, de bigote canoso, de cara cansada, pero de ojos atentos. Se llamaba Gutiérrez. Nos sentamos en su oficina y le contamos todo. Berenice habló primero. Le contó sobre su hermano, sobre el accidente, sobre las inconsistencias, sobre el seguro, sobre su búsqueda de años. Luego hablé yo. Le conté sobre Ignacio, sobre Lucía, sobre la infidelidad, sobre mi expulsión, sobre mis sospechas, sobre el seguro que Lucía ahora sabía que existía. Berenice sacó la carpeta, se la pasó al detective. Él la abrió, empezó a revisar, página por página, foto por foto, documento por documento. No dijo nada, solo leía, solo observaba. Su expresión se fue poniendo más seria con cada página. Pasaron 20 minutos, media hora. Finalmente cerró la carpeta, nos miró y habló. Esto es serio, muy serio. Voy a abrir una investigación formal. Sentí un alivio enorme. Finalmente alguien nos creía. Finalmente alguien iba a hacer algo. Pero necesito que entiendan algo, continuó el detective. Esto va a tomar tiempo. Tengo que verificar todo. Tengo que contactar a las otras policías en las jurisdicciones donde ocurrieron los otros casos. Tengo que reunir más pruebas. Tengo que construir un caso sólido. No puedo arrestarla todavía. No tengo causa probable para una orden de arresto. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Berenice. Semanas, tal vez meses. No tenemos meses, grité. Mi hijo está en peligro ahora. Lo entiendo, señora. Y precisamente por eso necesito explicarles algo importante. El detective se reclinó en su silla. ¿Se preguntan por qué esta mujer no está siendo buscada activamente? ¿Por qué no hay una orden de captura nacional si tiene este patrón? Asentimos. Porque ha sido muy inteligente, continuó. Cambió de identidad múltiples veces. Usó documentos falsos de alta calidad. Los casos están en jurisdicciones diferentes, en estados diferentes. Fueron todos cerrados oficialmente como accidentes. No hay evidencia forense directa, porque los cuerpos fueron cremados o quedaron destruidos en incendios. Las víctimas no tienen conexión obvia entre sí. Nadie había conectado los puntos hasta ahora. Por eso sigue libre. Por eso no está en ninguna base de datos de fugitivos. Técnicamente, no hay cargos abiertos contra ella. Hizo una pausa. Pero eso está a punto de cambiar. Con lo que me han traído, puedo empezar a trabajar. Voy a contactar a cada departamento de policía. Voy a pedir que reabran los casos. Voy a coordinar una investigación multijurisdiccional. Y lo más importante, voy a poner vigilancia sobre su esposo, discreta, sin que él lo sepa, para protegerlo. ¿Y mientras tanto?, pregunté. Mientras tanto, dijo el detective sacando una tarjeta, me llaman si pasa cualquier cosa. Cualquier cosa. Por más pequeña que parezca. Este es mi número directo. Contesto las 24 horas. Tomé la tarjeta con manos temblorosas. ¿Y si ella actúa antes?
Por eso la vigilancia, respondió. Voy a tener a alguien observándola. Si hace algo sospechoso, si compra algo inusual, si se acerca al auto de su esposo, lo sabré. Y actuaré. No era lo que yo quería, pero era algo. Era más de lo que teníamos antes. Salimos de la comandancia con una pequeña esperanza, una esperanza frágil, pero esperanza al fin. Berenice se quedó conmigo esos días. No quería dejarme sola. Decía que Lucía podía intentar algo contra mí también, que yo sabía demasiado, que era un peligro para ella. Y tenía razón. Pasaron 4 días. 4 días de angustia, de espera, de miedo constante, de revisar el teléfono cada 5 minutos, de dormir mal, de sobresaltos con cada ruido. Y entonces, el 5.º día, pasó. Recibí la llamada que cambió todo, la llamada que confirmó nuestras peores sospechas, la llamada que casi me mata de miedo, pero que también fue la llamada que salvó a mi hijo. Era mediodía de un jueves. Berenice había salido a comprar comida. Yo estaba sola en casa, revisando de nuevo los documentos, tratando de encontrar algo más, algo que pudiera usar, algo que convenciera a Ignacio. Mi celular sonó. Un número desconocido, pero local. Dudé, pero contesté. ¿Bueno? Escuché sollozos del otro lado, llanto desesperado. Era un niño. ¿Abuela? Mi corazón se detuvo. Era mi nieto, el mayor, el de 8 años. ¿Mi amor? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Abuela, papá está muy mal. Está en el piso. No se puede levantar. Está sudando mucho. Y vomitó. El mundo se derrumbó. Todo lo que habíamos temido, todo lo que habíamos anticipado, estaba pasando. Ahora, ¿dónde está tu mamá? Salió. Dijo que iba a la farmacia. Nos dejó solos. Pero papá está muy mal, abuela. Tiene la cara muy pálida y no puede hablar bien. ¿Desde cuándo está así? Desde anoche. Mamá dijo que solo estaba cansado, que necesitaba descansar. Pero está peor, mucho peor. Lucía lo estaba envenenando, igual que a Rodrigo, igual que a los otros, y había salido para tener coartada, para que pareciera que no estaba ahí cuando pasó, para poder decir que ella no tuvo nada que ver. Escúchame bien, mi amor. Voy a llamar a la ambulancia, y voy para allá. No te separes de tu papá. ¿Me oyes? Sí, abuela. Todo va a estar bien, te lo prometo. Fuiste muy valiente al llamarme. Colgué. Marqué inmediatamente el número de emergencias. Les di la dirección de Ignacio. Les dije que mi hijo estaba gravemente enfermo, que sospechaba envenenamiento, que mandaran una ambulancia urgente, con un equipo completo. Luego llamé al detective Gutiérrez. Le conté lo que estaba pasando. Me dijo que mandaría patrullas, que se comunicaría con el hospital, que llegaría él también, que tenían que atrapar a Lucía con las manos en la masa. Tomé mis llaves, subí a mi auto y manejé como loca hacia la casa de Ignacio. Iba llorando, rezando, suplicando que llegara a tiempo, que no fuera demasiado tarde, que mi nieto hubiera llamado a tiempo, que el veneno no hubiera hecho daño irreversible. Llegué antes que la ambulancia. La puerta estaba cerrada. Toqué desesperada, grité, «Ignacio, abre, soy mamá». Mi nieto abrió. Tenía los ojos rojos de llorar, la cara manchada de lágrimas, las manos le temblaban. ¿Dónde está? En la sala. Corrí adentro, y lo que vi me heló la sangre. Ignacio estaba tirado en el piso, pálido, sudando, respirando con dificultad. Tenía vómito a su lado, tenía los labios morados, los ojos vidriosos. Me arrodillé junto a él, le tomé la mano. Estaba fría, húmeda. «Ignacio, hijo, mírame». Abrió los ojos con esfuerzo. Me miró sin reconocerme al principio. Sus ojos no enfocaban bien. Luego, poco a poco, me vio. «¿Mamá?» Su voz era apenas un susurro. «Estoy aquí. Ya viene la ambulancia. Vas a estar bien. Te lo prometo. Me siento muy mal. Lo sé, mi amor. Lo sé. Pero vas a estar bien. Voy a cuidarte». Lágrimas corrían por mi cara, cayendo sobre él, sobre su camisa empapada de sudor. Escuché las sirenas afuera,
La ambulancia había llegado. ¡Aquí, aquí!, grité. Entraron los paramédicos, con una camilla, con equipo médico, con oxígeno, con todo. Se pusieron a trabajar inmediatamente. Le tomaron los signos vitales, le pusieron oxígeno, le pusieron una vía intravenosa. Hicieron preguntas. ¿Qué había comido? ¿Qué había tomado? ¿Desde cuándo estaba así? Mi nieto respondió lo que pudo. Yo respondí lo que sabía. Los paramédicos se miraron entre ellos. Con preocupación, con urgencia. Tenemos que llevarlo ahora, ya. Lo subieron a la camilla, lo sacaron corriendo. Yo subí a la ambulancia con él. Mi nieto quiso venir también. No, mi amor, quédate con tu hermanita. Va a venir alguien a cuidarlos. Yo te llamo, ¿sí? Cuida a papá, abuela. Lo voy a cuidar. Te lo prometo. La ambulancia arrancó con las sirenas encendidas. Iba a toda velocidad, esquivando autos. Los paramédicos seguían trabajando, monitoreando, inyectando, hablando por radio con el hospital. Yo sostenía la mano de Ignacio, rezando, suplicando, prometiéndole que todo iba a estar bien. En el hospital nos estaban esperando. Un equipo completo. Nos llevaron directo a urgencias. Me quedé afuera, en el pasillo, caminando de un lado a otro, esperando, suplicando, temblando. 1 hora después salió el médico, un hombre joven, de lentes, de bata blanca, de expresión seria. ¿Es usted la madre? Sí. ¿Cómo está? Estable por ahora, pero encontramos algo en sus análisis de sangre, algo que no debería estar ahí. ¿Qué cosa? Una sustancia tóxica. Estamos haciendo más pruebas para identificarla exactamente, pero parece ser arsénico. Arsénico, veneno, como sospechábamos, como sabíamos, como Berenice había advertido. Hemos llamado a la policía. Es protocolo en casos de envenenamiento sospechoso. Ya sé, yo los llamé también. Minutos después llegó el detective Gutiérrez, con 2 policías uniformados. Me vio. Se acercó. ¿Cómo está? Envenenado, con arsénico. ¿Dónde está la esposa? No sé. Salió antes de que pasara. Mi nieto me llamó porque estaban solos. Voy a mandar patrullas a la casa, a buscarla, a ver qué encuentra. Y voy a poner vigilancia aquí en el hospital, por si viene. Asentí. Me senté en una silla del pasillo, agotada, destrozada, pero aliviada, porque habíamos llegado a tiempo, porque mi nieto había llamado, porque Ignacio estaba vivo. Media hora después, Lucía entró al hospital. Caminaba tranquila, serena, como siempre, con una bolsa de la farmacia en la mano, con su cara de preocupación perfectamente actuada, perfectamente ensayada, y se encontró con el detective Gutiérrez y los 2 policías esperándola en la entrada de urgencias. Su cara cambió. Solo un segundo, un microgesto de sorpresa, de confusión, de cálculo. Luego volvió la máscara. ¿Qué pasó? ¿Dónde está mi esposo? ¿Está bien? El detective dio un paso adelante. ¿Lucía Ramírez? Sí, soy yo. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está Ignacio? Necesitamos que nos acompañe para hacer algunas preguntas. ¿Preguntas? ¿Sobre qué? Yo solo salí a comprar medicina. Me llamaron que Ignacio estaba mal. Vine inmediatamente. Tiene derecho a permanecer en silencio. El detective empezó a leerle sus derechos. Sacó las esposas. Lucía empezó a retroceder. ¿Qué? ¿Qué están haciendo? Yo no hice nada. Está bajo arresto por intento de homicidio. Esto es un error. Yo amo a mi esposo. Yo no le haría daño. Pero los policías ya estaban poniéndole las esposas, cerrándolas en sus muñecas, con un clic metálico, final. Y en ese momento, Lucía me vio. Me vio sentada en la silla del pasillo, mirándola, y su cara cambió por completo. La máscara se cayó. Toda la actuación desapareció. La mujer dulce se evaporó. Me miró con odio puro, con rabia, con veneno en los ojos. Era otra persona, una persona que yo nunca había visto, una persona aterradora. Esto es culpa suya, vieja, entrometida, me escupió. Su voz ya no era dulce, era áspera, llena de odio, llena de veneno. Usted arruinó todo. No respondí, solo la miré.
con la satisfacción de saber que había ganado, que había protegido a mi hijo, que había llegado a tiempo. Los policías se la llevaron, arrestada, esposada, derrotada, y justo en ese momento sacaron a Ignacio de urgencias, en una silla de ruedas, pálido, débil, con suero conectado, con oxígeno, pero consciente, vivo. Vio a Lucía esposada siendo llevada por los policías, vio al detective, me vio a mí, y entendió, todo, finalmente entendió. Sus ojos se llenaron de lágrimas, me miró, y susurró una sola palabra, mamá. Me levanté, caminé hacia él, me arrodillé frente a la silla, y lo abracé. Lo abracé como no lo abrazaba desde que era niño. Y él lloró. Lloró en mis brazos, como cuando tenía pesadillas, como cuando tenía miedo, como cuando me necesitaba. Lo siento, mamá, lo siento tanto. Shh, ya pasó, ya estás a salvo. Tenías razón, siempre tuviste razón. Lo sé, mi amor, lo sé. Ignacio pasó 5 días internado en el hospital. Los médicos confirmaron que había sido envenenado con arsénico, en dosis pequeñas, durante varias semanas, probablemente en su comida, en su café, en sus bebidas. Lucía lo había estado matando lentamente, metódicamente, pacientemente. Si hubiera pasado una semana más, el daño a sus órganos habría sido irreversible. Habría muerto, como Rodrigo, como los otros. Mi nieto lo salvó, ese niño valiente de 8 años que desobedeció a su madre, que me llamó a escondidas, que confió en su abuela cuando nadie más lo hacía, ese niño que tuvo el valor de hacer lo correcto. La policía registró la casa de Ignacio. Encontraron el arsénico, escondido en el baño de Lucía, detrás de los productos de limpieza, en un frasco etiquetado como sales de baño. También encontraron documentos, muchos documentos, pólizas de seguro que Ignacio había firmado sin leer, actualizaciones de beneficiarios, todo a nombre de Lucía, testamentos, poderes notariales, autorizaciones bancarias, todo firmado por Ignacio en los últimos meses, cuando ya estaba siendo envenenado, cuando su juicio estaba afectado, cuando su mente estaba confusa. Lucía había planeado todo al detalle, como siempre, como con los otros. Cuando le preguntaron a Ignacio cómo había firmado todo eso sin darse cuenta, él explicó algo que me rompió el corazón. Ella me decía que yo estaba muy estresado en el trabajo. Dijo con voz quebrada, que me veía muy cansado, que ella se encargaría de los papeles de la casa, de las finanzas, que yo solo me enfocara en mi carrera, y yo le creí, porque soy contador, porque trabajo con números todo el día, porque lo último que quería al llegar a casa era revisar más documentos, así que firmaba lo que ella me ponía enfrente, sin leer, confiando. Eso es lo que Lucía hacía. No solo envenenaba el cuerpo, envenenaba la mente primero, gaslighting, control emocional, aislamiento. Le hacía creer que estaba sobrecargado, que necesitaba descansar, que podía confiar en ella completamente. Y cuando su defensa mental estaba baja, comenzaba con el veneno físico. El detective Gutiérrez reabrió el caso de Rodrigo, con la nueva evidencia, con el arresto de Lucía, con el veneno encontrado. Berenice vino al hospital, habló con los investigadores, les dio toda la información que tenía, toda la investigación de años. El caso empezó a armarse, como un rompecabezas, pieza por pieza, y se descubrió algo más, algo peor. Lucía tenía otro nombre antes, y otro antes de ese. El investigador que había contratado Berenice tenía razón. Había un patrón que venía de años atrás, de otros estados, de otras ciudades, de otras identidades. Había otros hombres, otros matrimonios, otros seguros, otros accidentes. Al menos 4 casos más que pudieron documentar. Tal vez más que nunca se sabrían. Tal vez víctimas que nadie reportó, que nadie conectó. Lucía era una asesina serial, una depredadora que buscaba hombres con dinero, con seguros de vida, con patrimonios. Se casaba, los aislaba de sus familias, los manipulaba psicológicamente, los envenenaba lentamente, y se iba con el seguro,
Había perfeccionado su método durante años, durante décadas tal vez. Había cambiado de identidad varias veces. Se había movido por todo el país, por diferentes jurisdicciones, jugando con las limitaciones del sistema, con la falta de comunicación entre estados, y nadie la había detenido. Hasta ahora, los medios empezaron a cubrir el caso. La viuda negra, la asesina de los seguros, la cazafortunas mortal. Los titulares eran sensacionalistas, pero la historia era real y aterradora. Ignacio tuvo que enfrentar la verdad de que la mujer que amaba era una asesina, la verdad de que todo había sido mentira, desde el principio, desde el primer encuentro, la verdad de que había estado a días de morir, a semanas tal vez, y la verdad de que su madre tenía razón. Nos reconciliamos en el hospital, en su cuarto, a solas, sin espectadores, sin público, sin cámaras. Él me tomó la mano y lloró. Lloró por horas, por la vergüenza, por el dolor, por el miedo, por la traición, por todo. Perdóname, mamá. Por favor, perdóname. Ya está perdonado, mi amor. Ya está. Fui tan estúpido, tan ciego, tan orgulloso. Estabas enamorado. Ella te manipuló. No fue tu culpa. Te eché de mi vida. Te prohibí ver a tus nietos. Te traté horrible. No importa. Lo único que importa es que estás vivo. Casi muero, y hubiera sido mi culpa, por no escucharte, por elegirla a ella sobre ti. Pero no moriste. Estás aquí. Estás vivo, y eso es lo único que importa. Lo abracé, y él se aferró a mí como un niño, como cuando era pequeño, como cuando tenía miedo. Los niños vinieron a visitarlo al hospital, corrieron a mis brazos cuando me vieron. El mayor no me soltaba. Gracias, abuela, gracias por salvar a papá. Tú lo salvaste, mi amor. Tú fuiste el valiente. Tú me llamaste. Tú hiciste lo correcto. Tenía miedo, pero sabía que tú vendrías. Sabía que tú nos salvarías. Siempre voy a venir, siempre. La pequeña no entendía todo. Solo sabía que papá estaba enfermo, que mamá no estaba, que abuela había vuelto, que todo iba a estar bien. Berenice también vino. Conoció a Ignacio. Le contó sobre su hermano, sobre lo que Lucía le había hecho, sobre los años de búsqueda, sobre la justicia que nunca llegó. Hasta ahora. Ignacio lloró con ella. Dos víctimas de la misma depredadora. Dos familias destruidas por la misma mujer. Pero ahora, finalmente, había justicia. Cuando Ignacio salió del hospital, convocó a toda la familia, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo. Hizo una reunión y les contó todo, la verdad completa, sin omitir nada, sin suavizar nada. Les dijo que su madre había tenido razón desde el principio, que él había sido ciego, orgulloso, tonto, manipulado, que la había echado de su vida por decir la verdad, que casi le cuesta la vida, que casi deja huérfanos a sus hijos. Les pidió que nunca dudaran de las madres, que las madres siempre saben, que las madres siempre protegen, aunque cueste, aunque duela, aunque las rechacen. Yo no necesitaba esa reivindicación pública. No necesitaba que me dieran la razón. No necesitaba disculpas frente a otros. Pero entendí por qué lo hizo. Era su forma de sanar, su forma de cerrar el círculo, su forma de honrarme, su forma de decirle al mundo que había estado equivocado. Lucía está en la cárcel esperando juicio. Enfrenta múltiples cargos, intento de homicidio contra Ignacio y probablemente cargos de asesinato por los casos anteriores. Rodrigo y los otros. Los fiscales están armando casos sólidos, con todas las pruebas, con todos los testimonios, con todas las víctimas. Probablemente pase el resto de su vida en prisión. Berenice y yo nos hicimos amigas, hermanas de dolor, hermanas de lucha, hermanas de victoria. Nos vemos seguido, hablamos por teléfono, compartimos el peso de lo que vivimos y la satisfacción de haber salvado a Ignacio. Ignacio vive diferente ahora, con más humildad, con más gratitud, con más cuidado, con más conciencia. Ya no da nada por sentado. Ya no confía ciegamente.
Ya no cierra los oídos a las advertencias, ya no ignora las señales, y yo volví a ser parte de su vida, la abuela de mis nietos, la madre de mi hijo, la mujer que siempre fui, pero ahora con una historia de valentía, una historia de verdad, una historia de amor maternal que salvó una vida. A veces la verdad duele, a veces la verdad te cuesta todo, te cuesta familia, te cuesta paz, te cuesta relaciones, te cuesta tu lugar, pero la verdad siempre es la verdad. Y una madre que dice la verdad no es una enemiga, no es una entrometida, no es una tóxica, no es una controladora, es la única aliada real que un hijo puede tener. Yo pude haberme callado, pude haber dejado que Ignacio viviera su vida, pude haber elegido la paz sobre la verdad, pude haber evitado el conflicto, pude haber sido la suegra que nunca molesta, pero entonces estaría enterrando a mi hijo hoy. Estaría llorando en su tumba, estaría consolando a mis nietos huérfanos, y viviría con esa culpa el resto de mi vida, la culpa de haber sabido y no haber hecho nada, la culpa del silencio cómplice. Prefiero ser la madre que dice lo que nadie quiere oír, que la madre que calla lo que todos necesitan saber, porque el amor verdadero no es complacencia, no es dejar hacer, no es mirar para otro lado, no es evitar conflictos. El amor verdadero es protección, es valentía, es decir la verdad aunque duela, es pararse firme aunque te rechacen. Y proteger a veces significa perderlo todo, para salvarlo todo. Ignacio me dijo algo hace unos días. Estábamos tomando café en mi casa. Los niños jugaban en el jardín. Todo en paz, todo en calma, todo reconstruido. Mamá, ¿cómo supiste? ¿Cómo viste lo que nadie más vio? Porque te conozco, porque te vi cambiar, porque una madre siempre sabe cuando algo no está bien con su hijo, aunque el hijo no lo vea, aunque todos los demás estén ciegos. ¿Y si no te hubiera creído? ¿Si no hubieras llegado a tiempo? No quiero pensar en eso. Yo sí pienso todos los días, en lo cerca que estuve, en lo que perdí por mi orgullo, en lo que casi pierdo para siempre, a mis hijos, a mí mismo, a ti. Pero no lo perdiste. Estás aquí. Tus hijos están bien. Todos estamos bien. Gracias a ti. Gracias a que no te rendiste. Gracias a que seguiste luchando aunque yo te rechazara. Gracias a tu hijo. Gracias a ese niño valiente que me llamó, que confió en mí. Me enseñaste algo, mamá. ¿Qué cosa? Que las verdades incómodas son las más importantes. Que quien te dice lo que no quieres oír te ama más que quien te dice lo que quieres escuchar. Y que una madre que advierte no molesta. Una madre que advierte salva vidas. Lo abracé y sentí que todo había valido la pena. Todo el dolor, todo el rechazo, todo el sufrimiento, toda la soledad, toda la angustia. Porque mi hijo estaba vivo, porque mis nietos tenían a su padre, porque la verdad había triunfado, porque el amor había ganado. Si esta historia te llegó al corazón, te pido que la compartas, que se la cuentes a otras mujeres, a otras madres, a otras abuelas, que sepan que no están locas cuando su instinto les dice que algo no está bien, que confíen en esa voz interior, esa voz que nunca miente, que no tengan miedo de decir la verdad, aunque les cueste, aunque las rechacen, aunque las llamen entrometidas, aunque las acusen de celosas, aunque las aíslen, porque una madre que calla puede vivir en paz, pero una madre que habla puede salvar una vida. Y cuéntame en los comentarios, ¿has tenido que decir una verdad difícil? ¿Has tenido que elegir entre la paz y la protección? ¿Qué elegiste? Recuerda, una madre que advierte no molesta, una madre que advierte salva vidas. Y a veces, salvar una vida significa perderlo todo primero. Pero al final, cuando tu hijo está vivo, cuando tus nietos tienen a su padre, cuando la verdad prevalece, sabes que valió la pena, que cada lágrima valió la pena, que cada noche sin dormir valió la pena, que cada rechazo valió la pena, porque el amor de madre no se rinde, nunca. Si te gustó esta historia,
Haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque la próxima traición supera todo lo que has visto hasta ahora. Y no te olvides suscribirte en el canal, para que no te pierdas ni una sola historia.